Ayer yo estaba contándole a la gente cuando nos enterábamos que se liberaba a Hugo Javier de la penitenciaría de Tacumbo. Yo le recordaba a la gente, por favor no se olviden, tenemos de por medio una condena de 10 años. Se demostraron que hay obras fantasmas por las que se pagó, pero además por las que se hicieron facturas falsas. Y esa parte les afecta a ustedes. Confírmeme, por favor, a ver si mi recuerdo nomás es el que se está destiñendo. La Sí, DENIT confirmó y en juicio que se usaron facturas falsas para respaldar obras fantasmas. ¿Me acuerdo bien o mi memoria ya entró en problemas? creo que te está olvidando que fuimos nosotros los que denunciamos. Yo personalmente denuncié ese caso, Mabel. Había hecho una conferencia de prensa en su momento cuando era viceministro de Tributación y nosotros hicimos la denuncia al Ministerio Público por ese hecho que hoy ya tiene una condena. Lo que sí yo, por lo menos personalmente, puedo manifestar en este caso es que nosotros, yo recuerdo perfectamente que vos me hacías la entrevista y yo estaba seguro de la denuncia que presentamos por todas las pruebas que teníamos. Y bueno, eso se confirma a nivel jurisdiccional en primera instancia. Lamento mucho de que como una política en el ámbito jurisdiccional no se aceleren los trámites para poder juzgar en una segunda instancia y para poder confirmar el hecho, porque esto es un retroceso a las denuncias por corrupción que hacen los órganos del Estado. Definitivamente creo que es un retroceso porque si bien se utilizan argumentos legales, constitucionales, yo creo que si hay una decisión firme de combatir la corrupción es juzgar con la mayor rapidez porque estamos hablando de dinero público, estamos hablando de algo sumamente importante para poder lograr la transparencia y la justicia en nuestro país. Totalmente, pero sobre todas las cosas, estábamos en pandemia, era fondo de pandemia. Ellos estaban farreando con asado, con alcohol, con tortas, estaban con serenatas, me quito la camisa por un buen amigo, mientras la gente se moría como racimo de uva, a veces sentado en un sillón porque ya no había cama. Nosotros acá hemos perdido compañeros, creo que todos perdieron a alguien o a algunos. Hubo familia donde murieron el papá, la mamá y 2 hijos y sobrevivió un hijo. Y ese dinero, estos desgraciados criminales patearon. Yo no sé si usted está con un monitor por ahí, don Oscar. Sí, estoy. Quiero mostrar un poco algunas de las facturas que llegaron a aparecer. Por ejemplo, esta era clonada. Es de una ferretería y pusieron artículos de electricidad. Así nomás, artículos de electricidad, 10 millones de guaraníes. Sí. Sí, tuvimos muchísimos casos, Mabel. Nosotros confirmamos todos esos casos porque hablábamos con los dueños de esas empresas y ellos manifestaban, nosotros nunca le vendimos Bueno, atienda un rato, don Oscar. Esta, por ejemplo, una ferretería. Le clonaron la factura a la le clonaron ferretería sí, así y mismo. le dijeron y pusieron artículos de electricidad, 10 millones. En el otro, artículos de ferretería, herramientas, 25 millones. La puta carajo, ¿dónde creen que se fue a parar los 35 millones de guaraníes de esta factura clonada? Están guardados en alguna parte y empezaron a usar ahora, desde anoche que están farreando. Esta otra ferretería, 28 millones de guaraníes en Aipó, fumigadores, pulverizadores, fumigadoras manuales, por valor de 28 millones de guaraníes. No, total Sí, a pagar 28 millones, ahí está, a 25. Bajemos un poco más, comercial Aloncito, 31 millones de guaraníes, provisión de materiales varios. Perdón, gente, sé que es viernes, pero yo no quiero que se olviden del que salió con una guitarra en el hombro ayer a la noche. Era el jefe de este grupo. Ferretería Victoria,
Artículos de plomería y pintura, 4 millones. Provisión de pala, rastrillo, escobas metálicas, ¿por cuánto? 50 millones. Por favor, díganme en qué ferretería me puedo ir a comprar por una cifra redonda. Que vos te vas y compras pala, rastrillo, escoba, 50 millones de guaraníes. No es los 50 millones 320 mil. No es 49 millones 855 mil guaraníes. No, justito les daba de a 20 millones de guaraníes. Kit de tapabocas, guantes y bolsa de basura, 20 millones de guaraníes. Sí. Vuelve otra vez a la ferretería. ¿Qué es, Magda? Subí un poquito más, por favor. Ven, no, baja. Ahí. Kit de herramientas varias, 50 millones. ¿Se dan cuenta que todas las cifras eran redondas? Carlos, a ver un poco. Carlos Alberto Barba Delgado, 40 millones de guaraníes en servicios prestados para organizar foros de pequeña y mediana empresa. En plena pandemia. Sí. Servicio de fletes, 28 millones. Le clonaron a medio mundo, a depósitos de materiales, a ferreterías, a personas jurídicas, a empresas. ¿Sale tan barato robar al Estado paraguayo, señor director? Y es lo más lamentable, Mabel. Yo creo que aquí tenemos que como sociedad tenemos que instar a la justicia que pueda actuar y por lo menos analizar el caso en segunda instancia de una manera mucho más rápida, porque justamente lo que decía, ¿verdad? Se utilizan los argumentos legales o garantías constitucionales para beneficiar justamente a casos de corrupción que deberían ser juzgados con una celeridad para poder confirmar o descartar, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros hemos presentado todas las pruebas, se juzgó eso en primera instancia, a nivel técnico también hemos presentado todas las pruebas y también los funcionarios fueron a hacer las declaraciones correspondientes en ese juicio. Entonces, yo creo, Mabel, que lastimosamente es un retroceso, como te decía, porque cuando presentamos a la justicia lo que queremos todos, y cuando hablamos de dinero público, es que esto se juzgue de manera objetiva y sobre todo de manera rápida, porque el tiempo al final lo que permite es justamente que haya impunidad. Entonces necesitamos que la justicia actúe y más severamente cuando estamos hablando de casos de corrupción. Estamos hablando de dinero público, dinero de todos los paraguayos. Le pregunto, ¿a cuántas empresas le clonaron? Y Mabel, vos sabés que ya es hace bastante tiempo, pero eran más de 10 por lo menos la que yo recuerdo, ¿verdad? Eran bastante. Aparte de eso, utilizaban esas facturas sobre, en este caso, obras que ya se hacían con otros recursos. O sea, querían pintarnos como si fuera que esa obra que se hizo con un dinero cuando en realidad ya se hizo. O sea, se utilizó dos recursos para justificar una misma obra. Entonces, evidentemente fue una simulación de tal manera a poder quedarse con dinero público. Qué tremendo, por Dios santo. Y encima, buen día, don Oscar, encima recuerdo yo aquella conferencia de prensa cuando le dijeron a usted, no te preste a este juego político. Sí. Recuerdo también eso, Pablo. Pero bueno, nosotros hacemos lo que corresponde, nos guiamos en base a las pruebas, a toda la documentación que teníamos, y nosotros estábamos seguros de ese caso. Yo particularmente me involucré bastante y personalmente hice la denuncia como te mencionaba. Uh-huh. Entonces, un poco uno se pone un poco triste cuando se utiliza argumentos o garantías legales para poder beneficiar en estos casos, que yo creo que tiene que haber una sanción ejemplar y sobre todo tiene que ser claro la decisión de la justicia de poder tomar esto con la seriedad correspondiente. Sí. Ayer no vimos sanción ejemplar, nos tocaron la guitarra, literalmente. No, nos tocaron otra parte, nos metieron, la guitarra nos metieron donde nos alumbra el sol. Director, una consulta.
es cierto, un contador nomás me está hablando acá, no sé en realidad si es un contador, pero me dicen, tributación te prohíbe hacer esas facturas tan generales del tipo de kit de herramientas, 80 millones de guaraníes. ¿Es cierto que no se puede hacer eso? No es cierto eso. No, nosotros recién, cuando lo que no, por ejemplo, si se utiliza gastos, cuando se hace una fiscalización en el IVA, nosotros impugnamos la factura, o sea, no le damos validez a la factura. Solamente eso, no es que nosotros le prohibimos que emitan la factura como ellos quieran, no es correcto eso. Qué fuerte, por Dios santo, por lo menos 10 empresas clonadas, un montón de facturas, hay escobas, rastrillos, 50 millones, no sé qué cosa, kit de herramientas, 80 millones, pulverizadores, 25 millones, o sea, todo cifras redondas. Por favor, muéstrenme en qué empresa me puedo ir a comprar algo donde todo sea redondo. Salió anoche con la guitarra en la mano. ¿Y qué música es la que se escuchó? Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Director, gracias por el tiempo. Un abrazo, señor. No, por favor, que estén bien. Saludos a toda la audiencia. Saludos. El director de ingresos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orue, hablando sobre el acuerdo con la Argentina, el acuerdo temporal, y recordó de paso las famosas facturas del caso Hugo Javier. Yo les voy a decir una cosa. Qué indignante todo. No, yo les voy a decir una cosa. Porque vi un mensaje en nuestro posteo del digital. Una tipa le dijo, fuerza mi rey, a olvidar el pasado y a seguir adelante. Les prometo que no va a pasar mucho tiempo para verlo animando de nuevo fiestas, porque parece que no tenemos memoria, aunque se hayan parado sobre nuestros muertos. Y les prometo que no va a pasar menos tiempo todavía para que le candidaten a un cargo. Pero acá estamos perdiendo el foco a algo muy importante también en esta historia. Todo muy lindo para Hugo Javier, para Robles que salieron, el fallo no está firme, todo muy bien para ellos. Pero ¿y la Corte Suprema de Justicia qué dijo hasta ahora? No resolvió la apelación. ¿Dónde está por lo menos la recomendación a sus camaristas de que, aunque sea ahora entonces, se hagan de un poquito de tiempo para al menos considerar factible la posibilidad, si tienen tiempo nomás, de estudiar la apelación? Y después, si se estudia la apelación y si se ratifica la condena, si tienen tiempo nomás, también los ministros de la Corte, ellos mismos podrían tal vez en algún momento quizás reunirse y estudiar también, porque es la única manera en la que ellos darían ese mensaje distinto al que la ciudadanía está interpretando ahora. Porque esto no sé si llega a decirse morosidad judicial. No. Pero es un retardo. No, para esta caso impunidad. Por eso. Impunidad. O sea, ya hay ni una condena, correcto. Pero ¿de qué se están valiendo? De que esa condena no está firme para sacarle de vuelta. Una barbaridad. Las juezas, una de las cuales esposa un ministro de la Corte, no le pidieron fianza. Salió sin poner fianza. El señor puede hoy cruzar a Clorinda y así como a Cachorrao no le vamos a volver a ver ni su camisa negra. Así mismo. Entonces la pregunta es, ¿para qué cuernos hicieron la famosa cumbre contra la corrupción UAU de todos los poderes del Estado, si esta morosidad impunidad permite esto? Que es una vergüenza nacional. Todo mentira. Me dice un colega, el problema no es que salga ahora provisoriamente, el problema va a ser cuando en Cámara de Apelación anulen la sentencia. Con todo este arsenal de pruebas pueden anular la sentencia. Pero claro, ahora, y te digo algo, y que es lo que me preocupa. Hugo Javier, que ya no tiene peso político, pero es colorado cartista, tiene ahora
una prisión o libertad ambulatoria directamente. No, ni siquiera está obligado a quedarse en su casa. Él puede Exacto. esta noche ir a animar una fiesta Ahora- al club que Ahora, quiera. hago un paralelismo. ¿Qué nos espera con el juicio que se inicia el 19 de agosto con Erico Galeano, que sí tiene banca y que sí tiene peso político? Imagínate. Y lo de Hugo Javier, ayer, ¿por qué se retrasó su salida? Y este es un dato hasta anecdótico, porque él, en el sistema informático de la policía, tenía dos, o tiene, de hecho, él tiene dos causas. Por esta, él estaba condenado, o está condenado, solo que no está firme la condena. Pero él tiene otra causa por corrupción, en la que en el sistema informático de la policía figuraba como arresto domiciliario. Ayer, cuando salió de Tacumbú, revisaron el sistema informático y encontraron que él en teoría tenía todavía arresto domiciliario. Anoche el juez Rodrigo Estigarribia tuvo que comunicar que no, que ya también le levantaron las medidas en ese otro proceso. O sea, también él ya está completamente libre en el otro caso de corrupción que enfrenta. Él ahora mismo no tiene ningún impedimento. Volviendo a lo que dijiste, el tema de la anulación, Mabel, vuelvo nomás a tocar el ejemplo de los exministros de la Senat, Luis Rojas y Francisco de Vargas. Ojo, no es nada contra ellos, sino simplemente estoy utilizando como ejemplo porque de hecho ahora ellos oficialmente son inocentes. Pero ¿qué pasó? A ellos les condenaron también por casos de corrupción en la compra de equipos de espionaje para la Senat. Fueron condenados en primera instancia, se ratificó en segunda instancia un tribunal de apelación y la Corte les absolvió la semana pasada. Ellos no llegaron a pisar la cárcel. En el caso de Hugo Javier, fue condenado en primera instancia, ya directamente fue a la cárcel, pero ni siquiera todavía en segunda instancia se estudió y por eso ahora el mismo tribunal que le condenó, justo ahora vio la luz y reconoce el derecho que tiene él de peticionar su libertad porque, no, nosotros te condenamos, pero había sido, los otros no lo confirmaron todavía. Entonces corresponde que vos ya salgas otra vez. ¿Entendés? No era que ustedes hoy venían con buena onda. No, pero no hicimos renegar hoy. Arnulfo Arias. Jardeu la culpable, Jardeu la... Reitero los miembros del Tribunal de Apelación: Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Paulino Escobar. Nos pasa Carlos Ortega, nuestro compañero, que Son los que tienen que- Son los que tienen que resolver. decidir. Y atención, porque si estos tres, Oñemolentejú, abrieron la compuerta para que se robe a mansalva en el Estado, este va a ser, hay una película que dice, robó, huyó y lo pescaron. Este va a ser, robó, huyó y está muy feliz.